y eso tampoco se olvida. En la noche le decíamos ingenuamente a la gente que prendiera las noticias para que se enterara de la masacre de Tlatelolco, el genocidio de Tlatelolco, pero desde luego Sabludowski no dijo nada. Fue algo ingenuo de nuestra parte, y eso tampoco se olvida. Y finalmente, cuando ya hacía yo cine, me ocurrió la idea de escribir sobre estos sucesos, sobre la represión en Tlatelolco. La pregunta era, ¿cómo hacerlo? No podíamos disponer del ejército, no podíamos ver la plaza, no podíamos disponer de los tanques o de los soldados. ¿Cómo presentar a Tlatelolco? Y la solución me la dio, curiosamente, una película norteamericana. Alien, el octavo pasajero, Ridley Scott, donde está basada en el viaje de Drácula, que hace, el libro de Drácula, en el viaje que hace de Transilvania a Nueva York, que va en una nave, donde todos los pasajeros desaparecen misteriosamente. Ese suceso inspiró a Alien, y Alien a su vez me inspiró a mí, porque el monstruo en Alien sí daba terror, no era como el terror del monstruo de la luna verde que daba risa. Este sí daba terror porque aparecía fragmentadamente, aparecía de repente un ojo, un brazo, un tentáculo, haciendo cosas sorprendentes y muy inquietantes, agresivas, horrorizadas. Dije, es verdad, es más terrible un monstruo cuando no se ve que si lo vemos, cuando solo lo percibimos en fragmentos y no en su totalidad. Esto me dio la idea de trabajar oyendo la represión y viendo solo fragmentos de la represión, y no ver la represión en la plaza. Además, por razones de producción, pues, hacía posible la película. Lo demás fue, sí, pues, ¿dónde? En un departamento de Tlatelolco. ¿Dónde? Pues en un departamento del edificio Chihuahua, en Tlatelolco, alrededor de la plaza, que se puede ver la represión desde ahí, y la podemos ver fragmentadamente como el monstruo de aire. Entonces, ahí es lo que leí. Posteriormente, Guadalupe me ayudó a investigar, a escribir. Quiero decirles que había tratado, para entonces, el 2 de octubre, ya solo unos cuantos decenas de manifestantes manifestaban por el 2 de octubre. Esto que les cuento fue a más o menos unos 20 años de la represión, y ya unos cuantos manifestantes, ya efectivamente el 2 de octubre se estaba olvidando. En ese momento hacemos la película, bueno, hacemos la historia. Debo decirles que deliberadamente habían tratado de borrar toda huella de la represión. ¿Cuál te quiere contarles esa parte? Bueno, yo también fui militante de 1938, acababa de salir de Ciencias Políticas, trabajaba en el Departamento de Información de la UNAM. En ese momento, en septiembre, me tocó ver cómo el ejército llegaba a Seúl con un grupo de compañeros. Vi cómo el movimiento empezó desde un grupo en julio de 68, que éramos muy pocos, y cómo la represión hizo que el movimiento fuera creciendo. Algunas cuestiones que se dicen en las películas incluso fueron cosas que vivimos cuando el ejército tomó Seúl. Por ejemplo, la cuestión del teléfono. Como a las 11 de la mañana del día que tomó el ejército Seúl, se fue el teléfono. Como a las 2 de la tarde cortaron la luz, y ya más tarde ya llegó el ejército y lo invadió. Muchos compañeros y anécdotas de las que se cuentan en las películas fueron vivencias de amigos, compañeros periodistas, otros compañeros escritores. Y ahorita que acabo de ver la película, siempre me emociona
pero tiene un gran valor. De pronto se me hace, aunque sea una ficción, de pronto es toda una realidad. Es verdaderamente, yo creo que es uno de los grandes logros de la película, que de pronto estamos viendo una realidad. Y también en este momento en el que está viviendo el país tiene paralelismo con el hecho de ser estudiante. En México, desde diciembre, en el Distrito Federal, desde diciembre de esta fecha, realmente los estudiantes son maltratados, los jóvenes son maltratados. Y en verdad que de pronto dices, bueno, mejor ni digas que eres estudiante, mejor ni que parezcas joven, porque si no te maltrata la policía o el ejército, que ya está invadiendo las calles del DF, disfrazados de civiles. Vivimos ciertos paralelismos con 68. Bueno, en cuanto a mi colaboración en la película, fue en buena parte de investigación. Como dice Javier, en 1988 que hicimos hicimos el libro cinematográfico, 87, nos preocupaba mucho. Los dos teníamos desde siempre la idea que teníamos que dejar memoria, algo importante de ese momento que vivimos. Entonces era como una asignatura pendiente el que rescatáramos lo vivido. En 87 se estaba perdiendo la memoria, estaba la memoria social, la memoria colectiva. Había un libro muy importante, La Noche de Tlatelolco, otros libros de Armando Ramírez, libros de Ramón Ramírez. Había información muy importante, pero pues, el libro no es leído. Los jóvenes, las nuevas generaciones, ya tú decías 68, pues sí, como que algo pasó, pero hasta ahí. Entonces, a Javier se le ocurrió la idea de hacer la película, el guión, y entonces yo me dediqué a investigar. Me pareció que iba a ser muy fácil. Yo cuando estaba trabajando en la universidad, mientras estaba la universidad ocupada, hicimos toda una memoria de los sucesos. Me pareció que la iba a encontrar en la hemeroteca de la UNAM, no la encontré. Fui a la biblioteca del Congreso del Congreso, y de pronto me dijeron que me podían prestar todos los periódicos 68, lo que quisiera menos Octubre. Octubre no existía. Y recorrí muchos lugares, muchas bibliotecas, y nada. En la hemeroteca de la UNAM fue ahí precisamente donde la información de todo Octubre estaba recortada, estaba arrancada, y fue difícil conseguirla hasta que llegué a una biblioteca que no la habían tocado, era la biblioteca de Hacienda, y ahí se consiguió buena parte de la información del periódico. Fue una labor muy importante y bueno, fue parte de mi colaboración. Retomando nuestra conversación, Manuel, habían tratado de borrar la memoria histórica, estaba recortada la información con navaja, es decir, habían ido a recortar exclusivamente la información relativa al 2 de octubre de 68. ¿Quién? Pues manos desconocidas, pero probablemente enviadas por los esbirros del gobierno. Desconocidas pero evidentes, ¿no? En ese sentido. Entonces hicimos la obra, con testimonios de amigos, con testimonios no solo de Ramón Ramírez y de la Noche de Tlatelolco Poniatowska, sino también de Luis González de Alba, los días y los años, que su colaboración fue muy importante. Testimonios personales de amigos, escritores como Luis Carrión, que había ganado el premio Primera Novela y era un escritor muy bueno, que se suicidó hace algunos años, con el que tenía yo una buena relación, mucho cariño, mucho afecto, que él nos contó, por ejemplo, esta parte de que él vio los 2 camiones del ejército llenos de cadáveres. Y así sucesivamente informaciones que fuimos
recabando. En aproximadamente unos 4 meses escribimos la obra, que había ganado, por otra parte, el argumento, había ganado un premio de SOGEM, que nos daba un estímulo económico que nos permitía escribir la obra. Nos daba tranquilidad económica para escribir la obra, 3 o 4 meses, que fue lo que tardamos en escribirla. Después se hicieron algunos ajustes y correcciones, pero lo esencial de la obra fue escrito en 87, en esos 3 o 4 meses. Luego anduve un año con el libro bajo el brazo. Ningún productor le quería ver. Ese también es un punto importante, porque los que están dentro de producción cinematográfica saben, a pesar de que mucha gente no sabe y a lo mejor les costará trabajo creerlo, una cosa es escribir la película, otra cosa es hacer la película y otra cosa es lograr que se haga la película y que se exhiba. Entonces, en ese sentido, según tengo entendido, fue también una batalla. O sea, nadie quería tocar este libro cinematográfico. Un productor, me reservo su nombre, quería producir esta película antes que Héctor Bonilla y que Valentín Trujillo. En realidad Valentín Trujillo entró como un productor emergente, al último, la producción casi total es de Héctor Bonilla. Y este productor que quería hacerla antes, pues con la idea, con la inquietud de escribir de filmar la obra, acudió a una reunión en la Secretaría de Gobernación. Los sitios de la Secretaría de Gobernación eran los cineastas, productores, directores, para decirles: ahora en el régimen de Carlos Salinas hay libertad. Ustedes pueden escribir, dirigir, producir lo que ustedes quieran. Entonces, este productor le preguntó, también el 2 de octubre, señor. El secretario nos puso muy serio y dijo: no, en el 2 de octubre, por favor, no se meta. Entonces el productor abandonó su idea de producir la película. Tiempo después, María Rojo leyó el libro cinematográfico y se lo entregó a Bonilla. Bonilla acababa de hacer una exitosa producción de telenovela, tenía algún dinero, y digo: yo le invierto esta película. Llamaron a Jorge Fons y se empezó a preparar el proyecto. El proyecto se firmó de manera muy económica. Este proyecto no costó, en aquella época, más de 400,000 pesos. Es una ridiculez, es una época. Fue una producción de muy bajo presupuesto. Y filmada, según tengo entendido, también en estricto silencio. Bajo rigurosa reserva. No comunicamos nada a los periodistas, no hicimos ninguna rueda de prensa, filmamos en absoluta clandestinidad. ¿Por qué? Porque nuestros propios hijos actuaban en la película. Mi hija es Paloma, la que ustedes vieron como Graciela. Estaba la hija de Héctor Bonilla, estaba el hijo de Marta Aura, también colaboró el hijo de María Rojo. Estábamos propios hijos de por medio y teníamos miedo de que algunos de nuestros actores sufrieran un accidente. Entonces no comunicamos ninguna información a la prensa. Un amigo por ahí soltó una indiscreción, pero afortunadamente no pasó a mayores y pudimos filmar la película completa en total. ¿Sí? ¿Quieres añadir algo más? Sí, una vez filmada la película, comenzó la lucha contra la censura. Que esa es igual una otra parte de esta historia, yo creo que la más importante, la más interesante, porque ahí es donde realmente la batalla empieza, porque Robo Amanecer se vea en los cines de México. En aquella época se acostumbraba enlatar las películas. De hecho, lo hacen actualmente con muchas películas mexicanas. Las exhiben 3 o 4 días, cumplen con los requisitos de ley y no se vuelve a saber de esas películas. Y pasan 3 o 4 días nada más en cartelera. Los productores y distribuidores alegan que no tuvo público, que nadie quería verla.
y adiós película. En aquella época, la censura estaba a cargo de la Secretaría, de la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. En aquella época se sometían a dictamen las películas y simplemente no contestaban el oficio. ¿Estaba prohibida? No. ¿Estaba censurada? No, no se le aprendió ningún corte. ¿Estaba autorizada? Tampoco. ¿Qué estaba la película? Estaba en el limbo, estaba enlatada. Así hicieron con La Sombra del Caudillo, por ejemplo, que durante muchos años estuvo enlatada, casi 20 años, 30 años. Fue Rojo Amanecer el que desenlató la película. Desenlataron 40 películas, todas de karatecas, de sexo y todo, con tal de que no siguiéramos luchando por la exhibición de Rojo Amanecer. 40 y tantas películas desenlataron y seguíamos luchando por Rojo Amanecer, porque yo hice una demanda en la Sociedad General de Escritores de México. Denuncié que la película trataba del tema de Tlatelolco, 1968, que estaba censurada, que estaba enlatada. Me apoyaron mis compañeros de la Sociedad General de Escritores de México, me apoyaron entusiastamente, me apoyó entusiastamente la prensa del Distrito Federal, la prensa nacional, particularmente La Jornada, debo reconocerlo, tuvo un papel importante destacado en esta lucha, y muchos compañeros actores, directores, cineastas que se expresaron favorablemente. Además, empezaron los periodistas a acosar a la entonces directora de RTC, y la directora de esta dependencia de Gobernación no encontró más solución que escapar de los periodistas. Entonces venían los periodistas y ella no los enfrentaba. Hasta que en la exhibición de Muelle Rojo, otra película mía, me tocaba hablar, ella estaba presente, y ahí, delante de toda la comunidad cinematográfica y delante de todos los medios cinematográficos, le exigí que por ley ella nos tenía que dar una respuesta en 3 días, en 72 horas, y que habían pasado 3 meses y no habíamos recibido respuesta de su parte. Por toda respuesta volvió a pararse y volvió a huir. Pero me mandaron llamar a las oficinas de la directora, y no ella, pero un montón de huérfanos que me hicieron el favor de acompañarme, Guadalupe y a mí, ante la directora. Allí estaba, por cierto, Sergio Fuerte, y yo no fui. Es esto. Se pedía a veces que me acompañara, tampoco me acompañó, me quiso acompañar. De aquí llega, solo me dijo. Los dos son directores de cine. Y bueno, fuimos. Me dijo, ¿qué quiere usted? Digo, que se cumpla la ley, solamente. ¿Y por qué de esa forma? Porque los derechos se ejercen y son derechos constitucionales y no tengo por qué mendigarlos, le vengo a exigirlos, lo vengo a demandarlos que los cumplan. Y bueno, yo creo que también vale la pena enfatizar que hasta este momento, antes de Rojo Amanecer, ninguna otra película se había atrevido a tocar abiertamente el tema. Y Ni muchos otros. Y muchos otros, y de hecho en muchas otras artes, ya sea en teatro, en televisión, en literatura. Bueno, había una película sobre el 68 que era El Grito, pero Leonardo López Areche, que era un compañero nuestro muy estudiantil, que tuvo un documental que se llama El Grito, muy buen documental, recomiendo que lo vean. Pero era todo lo que había entonces. No había una película de ficción sobre el 68, y la temática en general del cine no era una temática política particularmente. Pero es interesante ver que llega Rojo Amanecer con muchas dificultades, se estrena después de muchas batallas, de muchos reclamos. Déjame decirles primero que tuvo que ser Carlos Salinas de Gortari quien la autorizara personalmente. Es decir, la ineptitud del régimen en estos casos es tal que el presidente de México tiene que ocuparse de estos detalles porque no puede haber nadie que los resuelva bajo de él. Eso significa. Y estaba rodeado, entonces, bueno, Salinas estaba rodeado de su Estado Mayor Presidencial,
y estaba rodeado de la inteligencia mexicana y también colombiana. Y pues todos dijeron, hay que exhibir. El Estado Mayor no quería. El Estado Mayor aceptó que se exhibiera la película siempre y cuando le hiciéramos 6 cortes de censura, todas referencias al ejército que ustedes acaban de ver ahorita. Entre otras, la escena del niño, donde le dice los soldados siempre tienen que recibir órdenes, estaba cortada, y otras 5. La escena final de los soldados que cruzan. 6 escenas. Y entonces se acostumbraba que se autoriza, destituyen a la directora de cinematografía y nos piden que entreguemos los 6 rollitos originales de la película. Efectivamente se mutiló el original, se cortaron, era lo que se estilaba con la censura, te decía, tienes que cortar, tienes que entregar el negativo original. Entonces entregamos los rollitos originales. Pero aquí viene la parte divertida del asunto. Una copia la habíamos guardado. Valentín Trujillo, que entró el productor emergente, tuvo la buena idea de guardar una copia completa en una caja de seguridad de Los Ángeles, California. Que es esta que ustedes vieron ahorita, que acaban ustedes de ver. Es una copia de esa copia. Y había otra copia sobre la que no tenía ninguno de nosotros ningún control, que era la que habíamos presentado a la dirección de cinematografía. Pues, ¿qué creen? Que aparece el mercado inundado de copias piratas de la película original sin censura. ¿De dónde saldría? Y todo el mercado y todo el DF y todo el país vio pirata la película original sin censura. En los cines exhibimos la versión censurada, desde luego, pero ya la había visto la gente. La gente del pueblo no ve cine en las salas, lo ve pirata. Porque la sala le cuesta 75 pesos el boleto y ver una película pirata le cuesta 10 pesos. Se va a la tienda y se compra unas palomitas de 5 pesos y por 15 pesos ve película y palomita, y además la ve toda la familia. Es prohibitivo ir al cine para las clases populares, pagar 75 pesos, más lo que vale la dulcería y los refrescos y el estacionamiento, y luego ir a comer unos tacos, aunque sea. Los jóvenes hacen un esfuerzo, pero la mayoría de la gente no. La mayoría de gente que no recibe el salario mínimo, en donde vivimos en un país con un alto grado de desempleo y de seguridad social y de inseguridad médica y inseguridad en todos sentidos, pues la gente no va a las salas. Los que van a las salas son las clases medias altas, esas mismas clases medias altas que dicen: yo no veo cine mexicano, o ¿por qué siempre hablan de lo más feo? O ¿por qué siempre tienen que exhibir todas las porquerías que hay en México? Cabrones. Esos son los que van aquí, no el pueblo, no la gente del pueblo. Ya para cerrar ya brevemente este espacio, porque estoy seguro que muchísimos de ustedes se mueren de ganas por hacer toda clase de preguntas a nuestros invitados, me tomo la libertad de leer un fragmento de la crítica original que hizo Leonardo García Tsao, uno de los críticos más representativos del cine mexicano, más influyentes, sobre Rojo Amanecer, y dice: Rojo Amanecer es la primera y muy válida representación en el cine mexicano de ficción de un hecho que ha marcado a generaciones enteras. El que se pueda ver en cualquier sala comercial indica un cambio decisivo para la libre expresión de nuestro cine. Esto fue el momento en que se estrenó. Quiere decir que otros temas polémicos y controvertidos como el 68 ya pueden ser abordados. Ahorita tú mencionabas hace rato que precisamente estamos viviendo una época muy similar en cuanto a represión, en
cuanto al hecho de que hay pues, libertad de expresión, entre comillas, creo que una pregunta del millón de pesos que mucha gente se estará preguntando en nuestro auditorio es: hoy en día, ¿sería posible que hubiera otro rojo amanecer? Sí, desde luego, siempre es posible. El sistema tiene huecos, el sistema se fractura, no es monolítico. Es muy agresivo y su primera y única solución que piensa siempre es en la represión. No tiene neuronas para más. Pero siempre tiene huecos, tiene fracturas, hay por dónde colarse. Bueno, me parece que nuestro maestro de ceremonias quería hacerle una pregunta a nuestro invitado antes de pasar al bloque. Si quieres pasamos al bloque después. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a irles dando un micrófono conforme vayan levantando la mano y, a ver, todavía esperemos un momento, ¿no? Nada más les pasamos el micrófono. Sí, arrancamos una vez. A ver, aquí en la primera fila. Primero, después. Yo creo que podemos ir por fila, ¿no? Sí. Adelante. ¿Puedes hacer preguntas? Bueno, la verdad es que en los tiempos actuales que están corriendo, yo vengo de España, soy acá de movilidad, y la verdad es que me siento muy identificado cuando veo movimientos estudiantiles como el que sucedió hace poco en México, como el 132, ¿no? O el movimiento de profesores actualmente que están luchando contra la reforma educativa. La verdad es que veo muchas similitudes entre estos movimientos y el movimiento 15M que sucedió en España y todas las plataformas sociales que acontecieron después, ¿no? Viendo un poco la película y como estudiante que está involucrado en los movimientos sociales, me pregunto, o sea, de qué manera ustedes les podrían dar un empujón a la gente, o sea, de qué manera, o sea, ¿qué le dirían a aquellos estudiantes que todavía no han decidido involucrarse y que realmente, o sea, personalmente pienso que deberían hacerlo? O sea, ¿de qué manera podríamos, no? Bueno, yo jamás le pediría a un estudiante que se involucrara en un movimiento de cualquier tipo, porque ese es un problema de conciencia, es un problema individual, es un problema personal. No soy nadie para juzgar a los que no militan ni a los que no participan. Es una decisión mía, personal. Yo sí milito, yo sí participo, yo sí soy comunista, yo sí soy marxista. No lo oculto, no lo niego. Lo de los demás es cosa tuya. Bien, buenas noches. Mi pregunta igual iba aunada, es semejante a la del compañero, bueno, ya respondió gran parte de ello. Sin embargo, ahora quisiera contar, bueno, debido a la situación que conocemos que existe en México, como bien digo, como todo el mundo conoce, o sea, hay un paralelismo enorme, o sea, casi simultáneo de lo que está pasando, no necesariamente en el asunto de muertes o algo así, sí, pero no necesariamente de eso, sino, por ejemplo, podemos llegar acá a Mérida, Yucatán y ver violencia simbólica, violencia en todos los sentidos, hacia estudiantes, hacia ciudadanía, pero ya que usted menciona que, bueno, no puede decirle a cada quien qué hacer, bueno, pero ¿qué podría, no sé, aconsejar en un sentido o cuál sería su postura para que, no sé, este auditorio o al menos o pudiera entender más, concientizarse más sobre cómo poder solucionar problemas que tenemos acá en México, en Mérida, en México? O sea, ¿cómo podrían ustedes, con su experiencia, poder decir una solución para nosotros? ¿Cuál sería su visión de una solución?
La única solución posible desde mi punto de vista es la educación, la cultura, la lectura, ver cine, leer libros, ver obras de teatro, exigirlas, demandar los libros que no nos llegan, demandar las obras de teatro que no vienen, demandar una televisión razonable, porque la televisión que tenemos es una porquería, perdón. Y desde luego, la no violencia. No creemos en la violencia. Quiero que quede claro que solo un grupo de 50 o 60 chicos anarquistas ven la violencia y se manifiesta de esta manera en la Ciudad de México. Pero la mayoría de los maestros, la mayoría de los trabajadores, la mayoría de los estudiantes no creen en la violencia. Los que creen en la violencia son los que piensan en la represión como primero y única solución de las cosas. Nosotros queremos demandas y si las podemos arreglar de manera pacífica, mejor que mejor. Lamentablemente nuestros gobiernos son muy insensibles y no piensan en dialogar, en negociar, en resolver los problemas. Pero bueno, repito, todos esos son problemas de conciencia, de los que nos damos o no nos damos cuenta. Si no nos damos cuenta, yo no le puedo decir a un papel, oye, por favor, no vayas a progresar a la red, no vayas a hacer la red. No, ni nada. Bueno, yo tengo una pregunta. Con base en este hecho histórico, ¿se podría decir que el gobierno de aquel entonces tiene tintes fascistas y, bueno, quizás el de ahora también los tenga? Fascistoides han sido todos los gobiernos que yo tengo por ahí. Yo siempre les digo a la gente, yo como Neruda amo a México. Amo a México con amor carnal, como decía Neruda. Amo sus montes, sus montañas, sus valles, como un hombre a una mujer, sus ríos, sus bosques, sus plantaciones inmensas, sus riquezas, que no por ser riquezas las amo, sino por sí mismas, por la vegetación maravillosa. Y tenemos un país tan exquisito, tan maravilloso en todos sentidos, que por eso mismo no podemos dejar de ver los inmensos y numerosos problemas que tiene en educación, en salud, en cultura. Ay, quieren privatizar Pemex, por Dios, ese 40% del gasto público. ¿Dónde tienen la cabeza? ¿Dónde van a sacar dinero para la cultura, para las universidades? ¿De dónde van a sacar dinero si privatizan Pemex? Esto nos afecta a todos. Y pienso que este país maravilloso, algún hado infausto, algún hado siniestro, nos castigó poniéndonos a los peores gobernantes del mundo. Señor, se habla de opresión. No me señores, tampoco, no nos llevamos así. Se habla de opresión, de un gobierno que siempre ha oprimido y siempre ha limitado las voces, no solo de estudiantes, sino de la gente, como siempre. En pleno siglo XXI, en el que estamos ahora, continuamos en esa misma fase. No vemos el hecho de avanzar, vemos siempre una opresión, vemos siempre el hecho de que la gente aún no levanta la mano para decir aquí está. ¿Qué opinión tienes sobre eso? ¿Qué va? Si en el norte del país le regalan huevos a un gobernador, en Guerrero los maestros están en pie de lucha, en Oaxaca la sección 22 está en el Distrito Federal manifestando. ¿Cómo que aquí nadie levanta un dedo? ¿Cómo está eso? Aquí en Yucatán hace unos años tuvieron un problema. ¿Qué tanto le hacen caso entonces gente que levanta la mano? No le hacen ningún caso. Visto que tenemos los peores gobernantes los más insensibles del mundo. Pero la gente sí se está dando cuenta. Y la gente sí toma conciencia. Son dos problemas diferentes.
La gente se está manifestando y está protestando. ¿Y quiénes son los que van a cambiar las cosas? A ver, esta es una buena pregunta. Esa es quizá la pregunta final. ¿Quiénes van a cambiar las cosas? Las clases trabajadoras. Son las clases trabajadoras las que tienen la fuerza para hacer un paro nacional y para obligar al gobierno a rendirse de rodillas ante las demandas populares. Nuestro camino será siempre las clases trabajadoras, no por mística, no por designio divino, sino porque ellos tienen la fuerza. Que los trabajadores están en proceso de concientización, estamos de acuerdo. Lamentablemente, las clases trabajadoras están muy divididas, muy desunidas, muy manipuladas por algunos sindicatos, no perciben la situación, muy manipuladas por la televisión y los medios también. Y las clases trabajadoras ahorita son las que pueden dar la solución, pues están como que yo estoy bien así, ¿verdad? El país ahí se mueve, pero no todos. Los maestros, por ejemplo, son un sector de clase trabajadora, ya está en pie de lucha. Los estudiantes se ponen en pie de lucha con sus maestros. Mexicana de Aviación está en pie de lucha. Organizaciones y sindicatos diversos en todo el país están en pie de lucha. Los electricistas en el Distrito Federal y en muchas partes del país están en pie de lucha. Los mineros están en pie de lucha. ¿Cómo que aquí nadie levanta la mano? Las policías comunitarias en los pequeños lugares de provincia. ¿Cómo que aquí nadie levanta la mano? Vuelva a comentar. Ahí, al fondo. Sí. Adelante. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Dr. Burgos y vengo con mis compañeros de un proyecto independiente que tocamos este tema hace un año. Cuando lo hicimos, tuvimos, supongo que, una situación similar a la que ustedes pasaron, que era básicamente el miedo y la duda sobre ¿cómo crees que actuaría ante una propuesta equivalente en cuanto a fuerza a lo que fue Rojo Amanecer en su momento? Gracias. Yo creo que, por ejemplo, las nuevas autoridades de INCINE son muy sensibles a... El nuevo director de INCINE, Jorge Sáenz, por ejemplo, tiene una larga trayectoria en la izquierda. Él ha producido, coordinado y dirigido Zafra, ha dirigido ciudades independientes. En fin, a mí me acaba de contratar Jorge Sáenz y un nuevo libro cinematográfico de contenido político. Es decir, yo creo que este director y esta autoridad específica de cine es sensible. No puedo decir lo mismo de todas las autoridades periodistas. No puedo decir lo mismo de... Y mucho menos las autoridades panistas. Las autoridades panistas son absolutamente insensibles ante la cultura. Pero algunos periodistas, puede ser que sí se pueda hacer algo con ellos, que son nacionalistas, que todavía viven en su país. Yo creo que sí se puede filtrar un proyecto por ahí de carácter político, de carácter estéticamente revolucionario, o de carácter estéticamente avanzado, filosófico, o una pieza profunda, interesante, trascendente. Creo que sí se pueden probar por ahí algunos proyectos. Lo que definitivamente no creo es que se le cuelguen al panismo. El panismo está más cerrado que la tía Berta en cuestiones de cultura. Sí, allá al fondo, allá. Primero aquí y luego. Yo finalmente tengo una pregunta que era cómo poder hacer el gobierno esta voz. Sin embargo, ahorita con las explicaciones que he estado dando, me planteé a mí mismo que si estamos viviendo un nuevo paradigma al 68. Perdón,
sintiendo. La primera pregunta era, ¿cómo de hacer oír nuestra voz como estudiante, no como un activista político, como un afiliado a algún partido? Como un estudiante común que tiene la conciencia de que esto está pasando otra vez, pero me di cuenta que esto, como usted mencionó, es un paralelismo a esa época. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo primero es no perder la conciencia, lo primero es mantener la firmeza y convicciones, es decir, creer realmente en su proyecto, creer realmente en lo que uno está luchando, darse cuenta que esto es trascendente no solo para uno, sino para el país, o para mi comunidad, o para mi gente. Y entonces eso le da una fuerza para seguir luchando y para llevar la voz a la universidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en este momento? Que estamos volviendo al mismo paso que hace 45 años. Mira, ver, ¿qué fue lo que... ¿Lo ves como una vuelta al pasado? No como una vuelta al pasado, porque el tiempo vive en la universidad. ¿Qué es lo que no estamos sabiendo nosotros los estudiantes? ¿Qué es lo que estamos olvidando? A ver, les voy a dar mi versión, no sé si les gusta, pero es una explicación a eso que estás preguntando. Para mí, el problema principal de este país comenzó, de los tiempos modernos, comenzó en 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari tomó el poder. Y Cuauhtémoc Cárdenas, a todos los que lo hicimos ganar la presidencia, porque nosotros ganamos la presidencia en el 88, no Salinas. El pueblo la ganó y la ganó con Cuauhtémoc. Pero sorpresa, Cuauhtémoc nos mandó a nuestras casas. Cuauhtémoc mismo nos dijo en el Zócalo, vayan a sus casas, esto ya terminó. Y volvió a suceder con López Obrador. López Obrador ganó la presidencia y dijo, nos ganaron por 5.4, no sé cuánto, 4.6, no sé cuánto. Y volvió a suceder, nos mandó a nuestras casas. Cuando la gente estaba decidida a protestar y a combatir y a luchar hasta las últimas consecuencias. Y acaba de suceder otra vez el año pasado, cuando otra vez López Obrador nos mandó, yo voy a hacer morir. Esto ya se acabó, yo me voy a dedicar a morir. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente ha perdido fe en sus dirigentes. La gente ha perdido fe en los movimientos políticos y en solo ir a marchar. Eso de ir a marchar está bonito, ahorita uno se dice, bueno, ahorita no se están divirtiendo en la Ciudad de México, pero te quieren llegar al Zócalo y a lo mejor lo reprimen. Pero probablemente los muchachos sensatos, la gente sensata que va ahí, seguramente no va a intentar forzar el Estado del Zócalo, sino va a intentar irse hacia el monumento a la revolución. Esos serán los planes al menos. Bueno, ahorita uno se desahoga y luego, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿A qué se debe esto? Y les voy a dar mi versión personal, mi explicación personal. No tienen por qué estar de acuerdo. No sé qué digamos que no tienen que estar de acuerdo. Pero mi explicación personal es que los comunistas sufrimos una derrota profunda, importante, trascendente a finales de los años 80. Se derribó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, cayó el socialismo real por sus múltiples errores y contradicciones internas y desaparecimos el Partido Comunista de México, que se fusionó en el PRD y en los movimientos populares. Entonces tenemos 30 años que hemos oído la palabra comunista, marxista, como sinónimo de algo viejo, de algo que ya pasó, de algo que no funcionó. Fue un grave error, y una derrota profunda, sufrimos. Pero con el paso del tiempo hemos reanalizado y reestudiado el marxismo, hemos reanalizado la historia de ese país, de los movimientos populares,
en nuestra lucha como socialistas y como comunistas y como marxistas, nos hemos dado cuenta que hemos cometido muchos errores y el principal era no haber interpretado la realidad concreta con acciones concretas. Y todo eso se está corrigiendo ahora, pero el pago fue alto. Televisa durante 30 años estuvo bombardeando los comunistas, la televisión, los medios. Ustedes, los jóvenes menores de 30 años, toda su vida han oído consignas y críticas al socialismo, al marxismo. No tienen un solo día de su vida que no hayan oído esto. ¿De dónde van a salir los marxistas? Las nuevas generaciones piensan que es algo viejo, que es algo que fracasó. Pero mi propuesta es, vamos a ser humildes, vamos a entender esto, vamos a reconocer las derrotas, vamos a aceptar los fracasos y vamos humildemente a estudiar el marxismo y el socialismo otra vez y vamos a rectificar nuestros errores y vamos a avanzar juntos en la lucha por el socialismo y por el triunfo de las clases trabajadoras, que son las que le pueden poner final. Así que ya les dije, ¿estás de acuerdo? Es mi punto de vista. Vamos a hacer primero una ronda de preguntas allá atrás y luego los que quieran más para aquí adelante. Pero primero vamos para atrás. ¿Alguien tiene micrófono ahí? Buenas noches. Bueno, antes de formular mi pregunta, agradecer definitivamente. Creo que al principio de la película uno de los jóvenes decía que México está orgulloso de sus jóvenes. De la misma manera, y sin temor a equivocarme, así como digo al principio de esta plática, los jóvenes de ayer y los jóvenes de hoy estamos orgullosos de ustedes dos. Este legado que nos están dejando, este ya no callar más, que hoy, después de 20 años de estrenada la película y 45 años después de estos trágicos sucesos, hoy nos reúnen, hoy nos recuerdan y hoy no callamos, hoy conmemoramos y hoy recordamos realmente lo que nunca debió haber pasado. Ahora, formulo mi pregunta es que estamos actualmente ante la presencia de un reconocimiento tardío de las producciones mexicanas, es decir, tienen que entrar a festivales o ser reconocidas a nivel internacional para que los mexicanos hagamos lo propio al verlas, al reconocerlas, o estamos ante la presencia de que simplemente no existe la difusión de la cinematografía mexicana. Entonces, ¿cuál de las dos o cuál cree a su criterio que es lo que está flaqueando o lo que está fallando? Bueno, lo que pasa es que hay muchos mitos al respecto, pero uno de los caminos que los jóvenes han escogido es el de ganar algún festival internacional. Hay decenas de festivales internacionales. Ganar algún pequeño premio o importante premio y después exhibir en México, donde, repito, se tocan con distribuidores y exhibidores, con la iglesia hemos tocado dentro. Y entonces, pues ahí la película va a durar una semana o 2 semanas con suerte cartelera y adiós. Pero sí, yo no quiero desanimar a nadie. Yo digo que hay que hacer cine y más cine político si es posible, o cine filosófico, cine de pretensiones estéticas, con pretensiones estéticas, y se va a romper la barrera algún día. Los mundos se crean, se golpean. ¿Alguien más atrás? ¿Qué tal? Buenas noches. Emiliano Pineda. Quisiera preguntarle a ambos cuál es el sentimiento que les deja saber que en países como Chile, como Argentina, donde hubo una represión militar en los años 70 por parte de la dictadura, sí se ha juzgado primero se ha retomado el suceso histórico y después se juzgó y se culpó incluso cuando los militares estaban muertos.
¿cuál es el sentimiento que ustedes tuvieron cuando durante el foxismo se hizo un teatro sobre la Comisión de la Memoria, me parece que se llamaba, y al final de cuentas no se llegó a nada nuevo sobre el suceso del 2 de octubre del 78 aquí en México? Mira, creo que México es el país, por lo menos de Latinoamérica, donde más impunidad hay. Entonces, ¿qué sentimiento? Simplemente aumenta mi coraje, mi indignación, mi descontento por los gobiernos que vivimos, por los gobiernos que se instauran de manera corrupta, de manera engañosa, y simplemente lo que tú dices, pues es otro granito al descontento que existe, al descontento que algún día, y creo que estamos precisamente ahorita, ya se está llenando, está llegando a su tope para que pues esto estalle y haya, aunque estamos, digamos, tocando fondo como en una crisis, para que, aunque sea cruento y esto, surja una nueva sociedad. Simplemente es un hartazgo, esto es cuestión que es ese sentimiento, pues, de indignación y coraje. Voy a complementar su respuesta. Analistas europeos, lo vi hace un par de días en el Facebook, analistas europeos prevén una gran crisis, un gran estallido social en México en los próximos años. No lo quiero yo, no lo deseo yo, no lo digo yo, lo dicen analistas europeos. A ver, ahí. Hola, con respecto a... Me llamo Víctor, mucho gusto. Con respecto a guión, me gustaría preguntarles cómo llegaron al consenso de que, pues vaya, cuántos integrantes tuviera la familia y qué rol iba a desempeñar cada uno y cómo depositar las palabras que iban a decir a cámara. Es decir, cómo se desempeña el rol de cada actor y con respecto a eso, lo que iba a decir cada quien en la película. Todos son, los nombres de los personajes son en realidad transfiguraciones de miembros de mi propia familia. Mi hermano se llamaba José Humberto, mi papá se llamaba José Humberto, como Beto, mi mamá se llamaba María Luisa, Alicia apenas está distorsionado, mi otro hermano se llamaba Sergio, Graciela es un nombre totalmente inventado, y pues en realidad todos eran personajes de mi familia que retraté en esta película. Y mi madre sí, mi madre es una mujer, era una mujer llena de valor, llena de coraje, llena de amor por la vida, muy luchadora, y también está retratada ahí como la madre de Gorky, como la madre coraje de Brecht, todas esas madres que viven en esta madre luchadora. Sí, buenas noches. Usted mencionó que no estuvo presente el 2 de octubre en Tlatelolco. Así es. Entonces mi pregunta es, ¿por qué hacer la película sobre el 2 de octubre y no sobre la guerra sucia en general? Dado que ustedes vivieron todo el proceso, o sea, no un día lo vivieron, sino todo el proceso de la guerra sucia, ¿por qué específicamente Tlatelolco? Lo digo sobre todo porque hoy día se ha logrado reivindicar la memoria de Tlatelolco, pero no de la guerra sucia. Mucha gente sabe que fue Tlatelolco, pero no guerra sucia. También hice una película sobre la guerra sucia que lamentablemente muy poca gente conoce. Es una película que fue censurada en su exhibición y distribución. No solo eso, se estrenó en los días de Navidad, cuando nadie va al cine porque todos andan en mis compras. Se llama Cementerio de Papel. Es una producción de 2006 y es una película política, la única que pude realizar después de que no pude realizar ninguna otra película política después de Rojo Amanecer, como consecuencia de mis actos, de mi actitud ante mi posición en el cine. Y la única película política que pude realizar se llama Cementerio de Papel, 2006, trata sobre la guerra sucia. Y ahora que fui a Sofía a ver cuántos espectadores habían visto, me dijeron que tristemente la han visto 10.000 en el país. No sé cuántos hayan visto Pirata. No es además una gran película. Creo que el libro cinematográfico está decorosamente escrito, pero la película no es una gran película.
y fue censurada además, fue censurada su exhibición y su distribución. No sé quiénes la hayan, repito, visto en forma pirata, pero es una película que es aceptable, que es decorosa, que vale la pena ver y que trata sobre la guerra rusa. Incluso tuvo la participación de Rosario Ibarra. En cuanto a por qué Rojo Amanecer, pues porque es el hecho más significativo para mí del movimiento 68, no por la derrota, sino por la lección que nos deja la represión. Acuérdense, compañeros, que nosotros somos gente que aprendemos de las derrotas. No somos gente que digamos, ahí ya nos derrotaron y llamamos a mi carrita y traigan nuestra sopa de lima. Somos gente que aprendemos nuestros errores y seguimos luchando. Y esa es la historia de este país, aprender nuestros errores y seguir luchando. Claro, no somos invencibles, nos pueden derrotar, ¿por qué no? Somos humanos. Pero, como dicen por ahí, nos ganan batallas, pero no nos ganan la guerra. La guerra sí va a terminar solo cuando mueramos. Antes de continuar, nada más vamos a hacer esto. Tenemos dos micrófonos inalámbricos, uno atrás y uno aquí adelante. Entonces vamos a ir turnando. Pregunta hacia atrás, pregunta hacia adelante. De esa manera podemos agilizar el proceso. Sí, adelante. Buenas noches. Primeramente, son dos preguntas.